Continuamos entonces y le poníamos una nota de humor con los cuentos de la Landricina, la Navidad y los parientes. ¿Cuántas historias tenemos, no? Con los parientes y la Navidad. Y lo escuchábamos a Carlos Vives interpretando Ella es mi fiesta. ¿Y por qué ella es mi fiesta? El pasado 12 de diciembre fue el día de la Virgen de Guadalupe, patrona de nuestra ciudad. Y nuestra Basílica de Guadalupe tiene 114 años de historia en nuestra ciudad de Santa Fe. Ese pequeño oratorio que comenzó con la familia Setúbal hoy es un gran templo de fe, un templo con profunda espiritualidad y mucha significación para la historia de nuestra ciudad y también de nuestra provincia. Por eso queríamos hablar con alguien que conoce la basílica desde adentro, que conoce las historias, que conoce la vibración de la basílica. Está con nosotros Esther. Estercita, le dicen en la basílica, su segundo nombre es Guadalupe. Sí. Entonces bien podríamos decir Guadalupe, la guardiana de Guadalupe, está aquí con nosotros. Bienvenido y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, Luz. Esther, contanos cuánto hace que sos servidora en la basílica. Que soy servidora en la basílica, bueno, hace ya más de 12 años. Siempre haciendo de alguna cosa distinta, siempre empecé con algo distinto, pero esto de servir en distintos grupos es hermoso, porque gracias a Dios tengo esa gracia de poder transmitir qué es la basílica, ¿no es cierto? Y desde cuándo está nuestra mamá de Guadalupe. Porque la basílica nuestra comienza con una pequeña capillita, con un oratorio, una imagen muy pequeña. Exacto. A mediados del siglo XVIII, así que hace muchísimos años, ¿no es cierto? El padre Miguel Sánchez, un mercedario, encuentra una imagen de la Virgen de Guadalupe y entonces pide permiso a la familia Setúbal, que eran los dueños de las tierras donde se encuentra ahora actualmente la basílica. Ellos ahí tenían un pequeño oratorio, algo muy pequeño, ¿no es cierto? Un lugar muy chiquito para poder orar. Familiar. Era un oratorio familiar y era privado, ¿no es cierto? Entonces, por eso él pide permiso para poder llevar esta imagen de la Virgen de Guadalupe, porque los Setúbal en ese oratorio tenían la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de las Mercedes. Entonces, él pide permiso, la familia Setúbal le otorga el permiso y él coloca es una pequeña estampa porque es el tamaño de una hoja de un libro, es un cuadro, ¿no es cierto?, tallado en madera, dorado, que encuentra a la salida de su convento, lo estaba vendiendo una señora, una anciana, y él se lo compra. Y la imagen de la Virgen calza perfectamente en este relicario, en este cuadrito de madera. Lo lleva al oratorio y ahí comienza nuestra devoción de una forma muy simple, muy sencilla comienza. Y ese oratorio estaba cuidado por Francisco Javier de la Rosa. Entonces él, al ver la cantidad de personas que llegan al oratorio, que vienen a hablar con nuestra Madre de Guadalupe, que se acercan a traerle todas sus angustias y sus alegrías. Porque en ese momento no teníamos WhatsApp, no había teléfono, no había televisión. Nada. Ellos llegan, cartas, nada más. Exactamente, ellos llegan de una forma espontánea. Entonces, Francisco Javier de la Rosa, que era terciario franciscano, era muy habilidoso con sus manos, pide permiso para hacer una capilla, para ampliar el lugar donde las personas podían acercarse a hablar con esa mamá que tanto los escucha y que tanto nos escucha ahora, ¿no es cierto? Entonces comienzan un 4 de octubre, San Francisco, de 1779, la construcción de la capilla. La gente siguió yendo, siguió hablando con esa mamá, hasta que también esta capilla, esta casita de Mamá María, resultó pequeña para la cantidad de fieles que se acercaban a hablar con ella. Entonces ya teníamos obispo,
estaba Monseñor Boneo. Entonces, en 1904 piden permiso para hacer la basílica, ¿no es cierto? La basílica actual. Le otorgan el permiso y es muy gracioso porque los vecinos con sus carros ayudaban, por ejemplo, a llevar arena. Claro. Sacaban de la playa, ¿no es cierto? Y llevaban arena para poder comenzar. Y así comienza la construcción de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Con diseños que, por ejemplo, yo leía, el altar son extraído, la idea y demás es traída de Europa, diseños que son europeos. Claro, porque el arquitecto que construye, que diseña la basílica es Arnaldi. Es Juan Bautista Arnaldi, es italiano. Él vivió, o sea, se recibe en Génova, está unos años en Italia y después es uno de los primeros arquitectos europeos que viene a la Argentina, que revalida su título acá en la Argentina. Y bueno, y él diseña la basílica. Su diseño inicial es una cruz latina. Ese fue su diseño inicial. Tiene algo de neogótico y gótico en nuestra basílica, ¿no es cierto? Una construcción no es puyo. Y así comienzan a construirla. ¿Y cuál es la historia de la imagen actual, que la del camarín? Claro. Cuando uno observa la imagen de la Virgen de Guadalupe, la mexicana, hay ciertas notas distintivas. Claro, cuando comienza la devoción a la Virgen de Guadalupe en Santa Fe, Francisco Javier de la Rosa habla con unos familiares que él tenía en San Juan y ellos tenían un familiar muy enfermo. Entonces él le dice, bueno, récenle a la Virgencita. Y ellos comienzan a rezarle a la Virgen. Este familiar se cura. Entonces ellos mandan a hacer a través de Francisco Javier de la Rosa, una imagen de bulto, porque ellos, en agradecimiento a esa escucha de la Virgen de Guadalupe, ellos dijeron, bueno, vamos a regalarle una imagen de bulto a la basílica. Bueno, entonces ellos lo que hacen es mandar a hacer la imagen a España, a un artesano español. Cuando regresa primero a San Juan y de San Juan a Santa Fe, la imagen tenía algunas características distintas, algunas notas distintas a la imagen de la estampa, de la pequeña estampa original, ¿no es cierto? De ahí es que por ahí dicen que es una imagen más europea. Es más europea, es más tipo una inmaculada europea, ¿no es cierto? Pero cuando se la recibe, se le fueron haciendo distintas modificaciones. O sea, por ejemplo, se le cambió el color del vestido para hacerlo más rosado, se le cambió el color del manto, más azul. También se le coloca una rayera. Las rayeras son los rayos de sol que tiene por detrás con las nubes, con ese borde de nubes que tiene. También se coloca un ángel debajo de sus pies. Claro. Sí, también es. O sea, fueron detalles que se fueron agregando para parecerla más a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe del Tepeyac. Esther, y en todo este tiempo que vos acompañás, que estás ayudando, me imagino que en los momentos de festividades hay mucha congregación de vibración, de sentimientos. ¿Qué es lo que más te ha conmovido? Hay lugares que es como que se siente más la cercanía del peregrino. Nosotros Guadalupe siempre se caracterizó por algo ser a veces al revés, ¿no? Porque primero fuimos santuario, alrededor de 1900 se la declara santuario. Después fuimos parroquia. Recién en 1918 fuimos parroquia. Y después fuimos basílica. En 1954 fuimos basílica. O sea que tuvimos un cambio. Y entonces el ser santuario tiene una cercanía
con el peregrino, que a lo mejor no lo tiene otra parroquia. Es de que los peregrinos caminen y hagan kilómetros y kilómetros para subir esas escaleras y llegar hasta la madre. Es hermoso. Estás emocionada. Es hermoso. Vos sabés que en algún momento, uno de los servicios que tuve, y a todas las chicas que les pasa, a todas las personas que van, es ser custodia de la Virgen. O sea, la basílica se abre a las 8 de la mañana del día sábado y se cierra a la noche del día domingo. Entonces, todas esas horas, la Virgen siempre está custodiada por 2 personas en el camarín, en su hornacina. Sí. O sea, esta imagen de bulto está dentro de una hornacina que es el trono giratorio que todos ven cuando giran, ¿no es cierto? Y las personas llegan a hablar con ella, a estar cerca de su madre. Y nos ha pasado, por ejemplo, que a mí me ha emocionado mucho, por ejemplo, ver hombres arrodillados delante de ella, pidiéndole trabajo, pidiéndole por su familia, ¿no es cierto? O mamás que me han alcanzado a sus bebés o a sus chiquitos para que se le acerquemos a los pies de la Virgen. Claro. Los chiquitos le tiran besos, es emocionante, sí. Es algo hermosísimo. Porque el clima que se crea además en el silencio, sí, en la unión. En la unión con esa madre, ¿no es cierto? Porque como es el camarín es un lugar más pequeño para estar más cerca de la mamá, ¿no es cierto? Más estar ahí, pegaditos. Entonces, cuando llegan esos peregrinos y se arrodillan y hablan y gente de todos lados. Gente de todos lados. Por ejemplo, en otros lugares que se lo suele escuchar mucho a los peregrinos es en santería. Es otro de los servicios que nosotros hacemos. Entonces la gente pasa y te cuenta. Yo acá conocí a mi señora y nos casamos, ahora vivimos en Buenos Aires, o ahora vivimos en Río Gallego, pero nos conocimos acá y nos casamos acá. ¿Cuántas historias cruzadas? ¿Cuál es el que vos hayas escuchado del lugar más remoto? Que a mí me han contado del sur, de Río Gallegos, por ejemplo, bueno, de Paraná, infinidad de, muchísima gente llega, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, hace poquito celebramos en la misa la bendición de un matrimonio por sus 50 años de casado. Ellos estaban en Italia. Acá estaban sus hijos y en Italia estaban ellos y recibieron la bendición a través de la transmisión, ¿viste? Porque ellos escuchaban, siguen siendo devotos de Guadalupe, vivieron muchísimos años acá, se fueron a Italia y bueno, pero cumplieron sus 50 años y recibieron su bendición. Esther, para aquellos que nos estén escuchando, ustedes manejan redes también. ¿Cuáles son las redes donde los pueden seguir? ¿Cómo conectarse? Tenemos Facebook, Instagram, o sea, tenemos todo, y la página oficial de la Basílica, o sea, todos pueden ingresar y conocen toda, hay videos, fotos, toda la información, la misa. El video, esas cintas que se encontraron de la coronación, eso también está ahí, que es un gran documento. Ese es un documento hermosísimo, las tenemos guardadas, están en la Basílica, muy bien guardaditas, y si Dios quiere, a lo mejor van a formar parte del museo que tantos queremos que tenga la Basílica, ¿no es cierto? Esther, yo te agradezco muchísimo, hay muchísimo material, dejamos abierto este capítulo, dejamos abierto para en otra oportunidad seguir hablando de esto que tanto congrega en la fe y que tanto nos distingue a los santafesinos, nuestra queridísima Basílica de Guadalupe. Con Guadalupe, la guardiana de Guadalupe. Te agradezco muchísimo, Esther, muy amable. Por favor, gracias a vos, Luz. Gracias. Nos vamos a un corte, por favor.